El concepto de egregor es bien conocido en las tradiciones ocultistas y esotéricas, ya que en esencia un egregor es una entidad psicoenergética, creada por la concentración de pensamientos, emociones e intenciones de un grupo de personas. Con el tiempo, estas entidades pueden desarrollar una independencia relativa y a su vez pueden influir en la psique individual y colectiva. Desde la perspectiva junguiana, los egregores se interpretan como manifestaciones de arquetipos y complejos que adquieren una vida autónoma dentro del inconsciente colectivo e individual. Por ende, su disolución no es un simple acto de voluntad, sino un proceso profundo de reestructuración psicológica y espiritual. Así pues, eliminar un egregor no es tarea fácil, ya que se alimenta de la repetición constante de ideas y emociones de un grupo determinado, ya sea mediante la meditación, la magia ceremonial y otras prácticas ocultistas. Aún más difícil es resistir la influencia de los egregores religiosos, políticos y comerciales, que se manifiestan como figuras de culto, ideologías culturales y marcas de moda. En sus primeras etapas, estos egregores fortalecen a quienes los sostienen con su fe en los dogmas, con su lealtad irracional a las doctrinas políticas y con su deseo y fidelidad a la sociedad de consumo. Sin embargo, el propósito final de los egregores no es crear una identidad grupal que sea fuerte y sólida, sino más bien manipular la conciencia colectiva hasta convertirse en parásitos energéticos que perpetúan su propia existencia a expensas de quienes los alimentan. Desde la perspectiva junguiana, cuando un arquetipo se refuerza excesivamente en la psique colectiva o un complejo adquiere autonomía dentro del inconsciente colectivo, entonces surge un egregor como una poderosa entidad psíquica que influye y domina la conciencia humana. En esos procesos, según Carl Jung, se activan los arquetipos del guerrero y la sombra, desencadenando conflictos sociales y bélicos. Bajo este contexto, ese egregor y otros pueden volverse fuerzas cada vez más autónomas, separatistas y destructivas para imponer y normalizar ideologías totalitarias, actitudes irracionales y falsas creencias, no solo en la mente colmena de las masas sociales, sino también a través de las emociones y percepciones de grupos específicos y minoritarios. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo se elimina un egregor o el vínculo con el mismo? Desde la perspectiva psicológica se requiere de un proceso de individuación, es decir, trabajar la integración consciente de los elementos reprimidos de la psique, reconociendo la influencia del egregor y cuestionando sus estructuras desde la reflexión crítica. También es necesario integrar la sombra personal y colectiva para desactivar la carga emocional que alimenta al egregor. Por ejemplo, el análisis de los sueños y la imaginación activa pueden revelar la naturaleza del egregor y facilitar su disolución. En otras palabras, el método de disolución psicológica de los egregores se estructura en 3 pasos. Primero, la identificación y toma de conciencia para reconocer la presencia del egregor en la psique individual y colectiva. Esto implica un análisis introspectivo mediante herramientas como la imaginación activa, la interpretación de sueños y el autoanálisis, donde cabe hacerse varias preguntas clave, tales como ¿qué patrones de pensamiento o emoción parecen impuestos y no propios? ¿Existen impulsos o miedos que emergen como voces dentro de la mente? ¿Y a qué ideologías, movimientos o narrativas colectivas se está vinculado inconscientemente? Segundo, la desvinculación emocional y cognitiva para desmantelar las asociaciones emocionales que alimentan al egregor. Aquí se pueden aplicar técnicas como la meditación vipassana para observar sin apego las emociones que nutren el egregor. También la terapia cognitivo-conductual para modificar los patrones de pensamiento asociados. Y por último, los rituales de muerte simbólica, con los cuales se representa el desprendimiento del egregor mediante actos simbólicos como escribir su influencia en un papel y quemarlo. Tercero, la reestructuración del sistema de creencias, porque un egregor no se disuelve con una simple negación, sino siendo sustituido por nuevas estructuras simbólicas, para lo cual se utilizan técnicas de reprogramación mental con afirmaciones y visualizaciones, así como prácticas de individuación para integrar la sombra y autoconocerse desde el aprendizaje y la experiencia de uno mismo. Por lo que respecta al ocultismo, hay diversas formas de neutralizar y disolver egregores. Por un lado, cortar los lazos energéticos mediante técnicas de la magia del caos y de la meditación budista, donde se busca romper la conexión con el egregor a través de visualizaciones y decretos.
y por otro lado, la práctica de neutralizar por falta de atención. O sea, el egregor pierde poder cuando se le deja de alimentar con pensamientos y emociones. En el budismo tibetano, esto se trabaja usando vibraciones y mantras, ya que el sonido y la intención pueden ayudar a purificar la mente de aquellos patrones impuestos por el egregor. También la alquimia y la magia hermética cuenta con rituales de purificación para disolver y coagular la estructura de la conciencia. Todo esto se sintetiza en dos operaciones rituales o métodos mágicos. El primero es el exorcismo mental y astral, cuyas técnicas son la invocación de arquetipos opuestos para liberarse del egregor, el Om y otros mantras para desintegrar patrones de pensamiento y la espada astral para cortar los lazos energéticos. El segundo es la transmutación alquímica, proceso por el cual se identifica el egregor y se confronta sin miedo en la fase del nigredo, mientras que en la fase de albedo se trabaja la purificación mediante la meditación, el ayuno y la abstinencia de ciertos estímulos, y en la fase de rubedo se reemplazan las estructuras del egregor con un símbolo superior y trascendental, es decir, no se elimina directamente el egregor, sino que éste es asimilado o integrado, pero se le da un propósito diferente en beneficio del ser humano. En cuanto al esoterismo, hay diversos métodos, entre ellos cabe citar la transmutación mental de la tradición hermética, donde se aplica la ley de la polaridad, es decir, todo fenómeno tiene dos polos opuestos, de que la idea sea desplazar el estado mental del egregor denso hacia un estado mental de liberación espiritual, y para ello es necesario rechazar la influencia del egregor, elevar la vibración hacia la confianza, afirmar la soberanía mental y visualizar su desintegración en la luz. También se utiliza el método cabalístico y mágico ceremonial por la invocación de la luz de Keter mediante la meditación, por el ritual del pentagrama menor para cortar la influencia de los egregores y por el uso de cantos sagrados y nombres divinos para elevar la vibración y así purificarse. Otras maneras para romper con el egregor se encuentran en la tradición chamánica, donde se usa la ruda, el copal y otras plantas de poder para desconectarse del egregor, así como el tambor y la ayahuasca, con los cuales se accede a planos sutiles para enfrentarse al egregor y así recodificar la narrativa interna mediante cuentos sagrados y rituales iniciáticos. Por otra parte, en la filosofía se promueve el análisis crítico y la deconstrucción de las narrativas que los egregores implantan en la psique individual y colectiva. Para ello es necesario comprender que los egregores no solo funcionan como estructuras simbólicas que organizan el pensamiento y la conducta, sino que también actúan como filtros que determinan la percepción de la realidad. Por esto, Nietzsche, Derrida o Foucault exigían que las narrativas de los egregores culturales, políticos o religiosos fueran analizadas para identificar sus orígenes, funciones y propósitos, con el fin de revelar las dinámicas de poder y control implícitas en los egregores, de que una crítica constante y bien fundamentada contra los poderes fácticos sea también una herramienta para romper con los egregores. En definitiva, la psicología junguiana, el ocultismo, el esoterismo y la filosofía plantean la disolución de los egregores como un acto de emancipación psicológica y espiritual, donde se trabaja el despertar de la conciencia, la transformación interna, la reconexión espiritual con la naturaleza, el análisis crítico de las narrativas compartidas y el uso de herramientas energéticas y vibracionales. De hecho, Carl Jung combinaba la psicología profunda con algunos métodos esotéricos, ocultistas y filosóficos para establecer un trabajo profundo de autoconciencia, integración de la sombra y desprogramación mental. De esta forma se practicaba el desarrollo de la voluntad y de la capacidad de autoobservación para romper con los patrones y vínculos del egregor, y todo esto forma parte de ese proceso de individuación, donde se recupera y fortalece la conciencia individualizada, ya que esto es clave para liberarse de los egregores y de sus mentes colmenas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.